Ya estamos de regreso en este tercer bloque del push-up. Oye, quiero recordarles que hoy vuelve el duelo mañanero, así que después de la columna con Sami vamos a tener a los primeros dos contendores de este duelo que hacemos online de stand-up comedy y vamos a tener de jurado al Beno Espinosa, que nos va a estar acompañando también aquí en el estudio. Así que no se pierdan el duelo mañanero, que hoy vuelve ya en su tercera temporada. Así que y ahora ya estamos con el patrón de la casa, señoras y señores, la bruja de la voz de los que sobran, Sami Tarot. Muy bienvenido, hijo, por Dios, ¿qué es de tu vida? Estás con el audífono chueco. Oye, chueco. Bien chueco. Oye, me atormentaste diciéndome que íbamos a hablar de que emerja el gemelo malo del presidente Gabriel Boric. Es que todos me han hablado de esa temática en términos generales, entonces me he dedicado a estudiar. Ya, a ver. Para poder avanzar, pero espérate, te voy a hacer entrega de la palta que te traje de México antes que se me olvide, porque la vez pasada te la traje y se me olvidó entregarte. Viene podrida ya. Te traje la palta de México, porque vos está tan cara para que te... ¡Excelente! Mira, y que funcione. Es un chorito de palta, tiene su cierre ahí para la moneda, mira. Porque como ahora es el oro verde, para que la puedas utilizar. Mi chorito de palta, me encanta. Sí. Un saludo a los mensajes que me llegaron diciéndome que era un hippie cuico. Muchas gracias por ese insulto, me pareció muy interesante ser hippie cuico. Así que hoy día vamos a hablar del poder. Para poder hablar netamente del tema de Boric, que es el que me interesa a mí, vamos a hablar del poder y qué es el poder, de dónde nace el poder, de qué hablamos cuando hablamos de poder. El poder de partida habla de una palabra que viene del griego y se llama duvnami, que quiere decir el poder como capacidad de llevar a cabo cualquier acción que tenga un sentido o una señal en un ámbito social. ¿Ya? El poder siempre tiene que estar emparentado con un bienestar social, con un bienestar para el común de la población. Mira, sí. Nos venimos enterando recién. Es que por eso lo investigué y por eso es importante decirlo puntualmente. El poder no existe como poder, sino está orientado al bienestar grupal. Eso hay que tenerlo muy claro porque nosotros vivimos otro tipo de poder en Chile, no vivimos un poder como viene desde su base estructural desde Grecia, ¿me entiendes? O sea, nosotros vivimos bajo un sistema oligarca que el poder no se ve como un medio, sino que se ve como un fin. Ok, claro, llegar al poder, cueste lo que cueste, ¿para qué? No importa. Da lo mismo, pero llegar ahí. El poder es la finalidad de tener el poder y mantenerlo, pero no es un medio para poder lograr una estabilidad grupal. Perfecto. Entonces yo hice mi tarea, porque deben recordar que aparte de bruja soy psicólogo y periodista, hice mi tarea para hacer una pequeña revisión del poder que nosotros ostentamos en Chile. Como le decía, el poder en Chile siempre ha sido oligarca desde su base más primigenia y ha sido siempre un medio coercitivo que ha estado basado en nuestra sociedad patriarcal y colonizante a través de las familias originarias de colonizadores o invasores de nuestra tierra originaria, que también estudié la base del nombre de la palabra Chile, que viene del Aymara y que viene del Imperio Inca y se decía Chili. Y Chile quería decir con fin. Porque era el fin del Imperio Inca, se acababa todo, por algo os digo que vivimos en el fin del mundo. Sí, claro. Entonces el poder vino y se presentó bajo este modelo patriarcal y según Salazar, desde los tiempos del patriarcado mercantil, nosotros vivimos constantemente marcados por esta gran familia, porque en el fondo el poder va en pro del ser humano individual y la democracia también, pero en Chile nosotros tenemos el poder fundamentado en el concepto de familia. Y claro, bueno, y por eso siempre se habla de las 7 familias, de las grandes familias, de los oligarcas, de las familias en Chile, que son las que ostentan el poder. Y sin ir más lejos, la constitución que se está buscando cambiar habla como foco principal la familia.
No está de más mencionarlo porque va incluso emparentado que la Constitución del 80 habla que el fin último de todo es preservar la familia. Sí. Y la familia, ustedes ya saben quiénes son porque se emparentan entre ellos mismos y hay una cruza de apellidos para todos lados. Entonces, en esta historia del terror, que es Chile oligarca, tenemos que partir hablando que del 1833 en adelante, estamos hablando del siglo XVIII en adelante, siglo XIX, siglo XX, han ocurrido, el poder siempre se ha manifestado y se ha manifestado a través del ejercicio de la fuerza bruta. Por algo aparece en nuestro escudo de armas, por la razón o la fuerza. Claro que sí. Ahí te queda de inmediato estipulado cuál es el concepto filosófico de nuestra democracia. Y acá un pequeño resumen, en 1833 se definió la Constitución que existía el sufragio universal. Pero aquí era un sufragio censitario donde solamente podía votar las personas que no pertenecieran a algún tipo de servicio o atención a la gente que poseía el dinero. Es decir, solo podían votar los ricos. Exacto. Que es algo que se viene manteniendo hasta el día de hoy, por algo se está luchando en contra de una constitución hecha por los grupos de poder. Después tenemos, en 1874 se define el sufragio universal menos el voto de la servidumbre en 1888 y en 1849 recién, para que vean que es muy contemporáneo, se define recién el voto de las mujeres. Exacto. Recién podemos hablar que todos reciben cierta igualdad frente a la ley e incluso habían ciertos topes porque solamente podía votar la gente que estaba educada. Y para que ustedes lo sepan, el pueblo llano jamás está educado porque a cualquier grupo de poder que tenga el poder como un fin no le interesa que el pueblo se eduque. Entonces, hablando, aquí viene mi resumen histórico de la violencia ejercida en Chile contra la democracia. Tenemos la batalla del Ircay por Diego Portales, que los conservadores ganaron frente a los liberales en 1830. En 1869 fue la pacificación de la Araucanía, que se sigue existiendo hasta el día de hoy. Por lo mismo es muy importante revisar nuestro lenguaje al momento de manifestarnos y de construir nuestra realidad, porque hablamos de una pacificación que está cimentada en una eliminación completa. Se habla de 3.000 a 5.000 personas eliminadas en esa instancia y muerta toda la población. En 1905 fue la masacre de la carne en Santiago, que se mataron 250 personas por ejercer derechos sindicales. Luego tenemos en Valparaíso huelga de 50 muertos, masacres de la Escuela Santa María, donde hay de 3.000 a 5.000 muertos también por el tema de la salitrera. En el 27, en el 28, en el 73, para irnos a lo más contemporáneo, que ya es la matanza absoluta, cuando Pinochet se toma el poder y nosotros volvemos a otra vez este modelo jerárquico en el cual, ¿por qué les hago toda esta revisión histórica? Porque a mí me gusta mucho conversar con gente de diferentes colores. El otro día, de hecho, hablé con una que votó por Kast. Entonces me decía, si estuviera Kast, ya habría eliminado todo este desorden, y está muy fundamentado nuestro discurso en el concepto del desorden, que tiene que venir alguien a poner orden, que tiene que venir alguien, que los que son más buenos para ver tele, dicen tiene que ser como Game of Thrones, tiene que venir alguien a ejercer el poder, ¿cierto? Como cuando la otra vino y tiró ese líquido por todo el pueblo, incendió todo el pueblo y los mató a todos. Porque está emparentada la idea que para poder ejercer el poder y para poder ejercer el control, no podemos nunca llegar a un acuerdo democrático. Claro. No podemos sostener las bases democráticas a través del discurso, sino que tiene que ser a través de la fuerza. Así es. Y bueno, cuando querían, me acuerdo muy latente, en las elecciones pasadas, una de las cosas más importantes que sacó la derecha en ese momento, ¿cierto?, para surgir, cuando se vieron muy acorralados, era el tema del orden, era el tema de la migración, que había que poner orden en la migración, que había que poner orden en el Gualmapu, que había que poner orden. O sea, todo es una cosa de orden finalmente y que necesita que alguien venga a poner mano dura. Y finalmente
tenemos yo creo que como un discurso cultural de hace muchos años, de que aquí siempre lo que falta es mano dura. Mano dura. Y no necesariamente, y que es a lo que yo he apuntado siempre, es quizás aprender un poquito más de los pueblos originarios y tomar como por ejemplo el pueblo mapuche, que siempre se le retrató como el pueblo guerrero, aguerrido. Salvaje. Y mentira, el pueblo mapuche nunca fue guerrero ni aguerrido. Es más, ellos todo lo solucionaban parlamentando, ellos todo lo solucionaban en concilios, ellos todo lo solucionaban y podían demorarse lo que se tuvieran que demorar, pero del concilio no salía nadie hasta que no estuvieran todos de acuerdo en lo que se iba a hacer. Entonces se le daba un valor tan importante al parlamentar, al hablar, al discutir, al argumentar, se le daba una importancia que nosotros como cultura, ¿cierto?, postcolonial, hemos dejado tan atrás y hemos estado adoctrinados por esta cultura de poner mano dura, cuando en realidad los pueblos originarios de nuestro país no era de poner mano dura, era de parlamentar, era de conversar. Exactamente, y qué bueno que tú tomas el tema del postcolonia, porque yo insisto que en las nuevas vertientes y en los nuevos estudios, porque estamos en un momento histórico que estamos descontextualizando todo. Justamente ayer lo hablaba con el profe del torniquete, mi amigo Roberto, que yo le decía, estamos en un momento mágico porque se atenta incluso en contra de la Real Academia Española y se manifiesta que se puede tergiversar el lenguaje, que el otro día hablaba con unos artistas de ultraderecha que decían, es que no entiendo que todo le ponen E, I, O, U, y me confundo con tanto cambio. Ay, te confundes con tantas palabras decía, que no pertenecen a nada. ¿Cómo te confundes confunde. tanto cambio si no te confundes con el hecho de que tú estás desde tu privilegio viendo la realidad? Y es importantísimo a nivel histórico que se pueda atentar contra el lenguaje, porque el lenguaje finalmente construye nuestra realidad. Así es. Si en nuestro escudo dice por la razón o la fuerza, eso te deja clarito como el agua, que alguien va a venir y te va a tirar el tanquetazo encima, Así es. sea como sea. Y como tú dices, los habitantes primigenios del planeta sabían lo que era parlamentar, sabían lo que era co-construir una realidad, y para eso no es necesario que exista el cacique, para eso no es necesario, porque eso fue introducido en la cultura en todos los continentes por el hombre blanco. Y eso es algo que debemos aclararlo y debemos dejar en claro, porque por ejemplo yo estoy en todo un estudio hoy en día que yo soy café, yo no soy ni latino, yo no soy ni moreno, porque esos son... Tú eres parte de los marrones. Yo soy café, marrón, porque yo no formo parte y no deseo formar parte de este condicionamiento colonizante que tiene que ver con rendirle tributo a una Europa y rendirle tributo a de donde venimos todos nosotros, que son una invasión a otro país y una invasión donde un montón de mujeres fueron violadas, y de ahí viene el mestizaje. Así es. Entonces, sin ir más lejos, para retomar el tema, vamos a hablar de, antes que se me acabe el tiempo, del Boric actual. Oye, antes de que hablemos del Boric actual, en YouTube grita Cristina Wood, Sami, te amo. También te amo. No quería dejar pasar a la fanaticada. Y claro, y ahora aterricemos toda esta conversa del poder a Boric, y cómo dices tú que podría emerger su gemelo perverso, su gemelo malo, ese gemelo de las películas de terror, ¿cierto? Y siempre es la gemela castaña o de pelo oscuro, ¿ah? Siempre la gemela malvada. Siempre los morenos, los cafés son los malos, sí. Siempre. Me acuerdo en La Hechizada. La gemela malvada de Selena. Selena era, por supuesto, de pelo negro. Sí. Entonces, ¿por qué quiero retomar este tema y por qué le hice todo este contexto que ustedes vieran la lata que dio? Es importante siempre mantener la historia bien viva para que uno sepa de dónde viene. Y por lo mismo tenemos que hablar del Boric, porque todo el mundo está con el discurso hoy en día de decir Boric ha perdido la capacidad de gobernabilidad. Esto es un desgobierno. Exacto. De hecho, lo estaba viendo el otro día en el programa que tú estás en Vía X, ¿sí? Que me gusta mucho ese panel Sin Respeto. Gracias. Estaba la señora esta de la bufanda rosada, y ella hablaba del desgobierno. Espérate, ¿quién es la señora de la bufanda rosada? La Pamela. La abuela. Ok. Que esa señora es tan tétrica como la abuela que salía en Futurama. Entonces, tienen que tener claro que si ustedes ven que una persona que anda hablando del quinto retiro, porque no tiene otro discurso que no sea el quinto retiro, y al mismo tiempo habla que tiene que haber una instancia de mano dura,
¿Cuál es la concordancia entre la libertad y la mano dura? Porque a mí eso me causa un choque estructural inmediato respecto a cuál es la instancia que tú le permites a una persona gobernar, siendo que todos los estamentos del Estado están poniéndose en su contra, es bombardeado cada 5 segundos, y yo no estoy rasgando vestiduras por Boric, porque realmente sabemos que no lo haces. Él no ha comprendido completamente el concepto del poder, porque él es el poder personificado en una persona. Tal como sí lo ha comprendido Camila Amaranta, o tal como así lo ha comprendido Jackson Giorgio, que ellos sí entienden el concepto del poder, y de hecho van más adelantados que Boric, porque Boric todavía está jugando al osito gominola. Él todavía no quiere quedar mal ni con Dios ni con el diablo, y lamentablemente para gobernar tiene que quebrar huevos. Para eso es importantísimo. Él, para hacer una tortilla de Chile, él necesita tener actos emblemáticos. Y por lo mismo el otro día hablaba con esta gente que decía, Boric necesita sacar su gemelo malo, necesita... De hecho, llegó uno a decirme que era importantísimo que Boric saliera a la calle con pistola en mano. ¿Pero cómo se les ocurre? Como nivel Ucrania, no, resguardado, caminando hacia Meix, para que hiciera un gesto público que lo viera, pero decía, Boric no es Boric no es soldado. No, y eso es una estupidez. Sí, pero no solo Boric no es soldado. Boric no es parte de la Fuerza Armada. Exacto, de donde está el monopolio de la fuerza, y a lo que él se supone que también entrega el monopolio de la fuerza, ¿cierto? Que son las Fuerzas Armadas y de orden. No corresponde que un presidente que no es militar, que no es parte de las Fuerzas Armadas y de orden, salga con fusil en mano a hacer lo que sea. Es que no corresponde el punto de vista que el mensaje que se envía es que todo tiene que ser a través de la violencia. De la fuerza. Nosotros ya estamos en un momento álgido en Chile en que la violencia se ha desbordado, pero eso no es culpa del gobierno de Boric, eso tiene que ver con que nuestras políticas migratorias no tienen ningún tipo de estamento, no tienen ningún tipo de tope respecto a la cantidad de gente que ahora desborda Chile. Yo no tengo nada en contra de los extranjeros, pero el tema es que Chile hoy en día está desbordado en su capacidad crítica de la gente que ya vivía acá, con la gente que ahora vive acá, que ya hay demasiada gente para un solo espacio geográfico, y por ende tampoco hay trabajo y se provoca una seguidilla de situaciones, pero eso tiene que ver con geopolítica. Entonces la gente que piensa que el otro día Boric tuvo una buena acción, ¿por qué? Porque mandó a la policía a desmantelar Meix, a desmantelar todo este comercio ambulante que estaba en la calle, eso sí es un acto de poder, eso sí es un acto semiológico de poder. Tú a través de un gesto comunicacional demuestras tu poder, tu poderío, pero por lo mismo tienen que haber otras instancias de estos actos de poder. Por ejemplo, el trastabilleo que tuvo Isquia respecto al tema del avión con que habían expulsado a los extranjeros y que no lo habían expulsado y se habían devuelto. Tal vez como hoy en día nosotros vivimos en un medio comunicacional y expuesto, debería haber algún tipo de, yo sé que esto suena acá medio Hollywood, pero tal vez para la masa sería necesario que hubiese una expulsión de extranjeros delictivos y eso fuera tal vez televisado. Eso fuera tal vez mostrado a través de los medios, porque la gente que está en su casa, que consume medios masivos... Ahí está el gemelo siniestro. No, ese es Boric Antares. Pero ese es Boric Jesucristo. Yo a ese le prendo una vela, te digo. Habría preferido que el presidente fuera con esa chasca. Me encanta. A mí me gusta así porque rompe... Tiene buen pelo, Rompe los moldes. Hay buen producto ahí. Sí, es buen califón en ese pelo. Entonces, es importante hacer gestos visuales, porque hoy en día todo lo que domina la masa es la visualidad. Si ustedes se dan cuenta, gente, no es porque yo tenga nada en contra, pero Marcia Neckel, Pablito Chile, estas Camila Gallardo, estos artistas de la farándula, que tampoco vamos a decir que remontan el concepto como del talento, del arte o cosas por el estilo. Qué generoso eres. No soy generoso para nada. Estoy analizando el contexto actual de la realidad y hoy día todo se ha vuelto reduccionista. Sí, eso sí. El concepto reduccionista lo domina todo, por ende todo el mensaje que tú recibes hoy en día no tiene un trasfondo. Sin ir más lejos, tú analizas toda esa música y toda dice fornica, 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 fornica. No dice más que eso. No dice más que eso. Entonces, cualquier tipo de estos estímulos tiene que ver con la visualidad, porque todo hoy en día entra por lo visual y las redes sociales por eso convierten a personas en 2 segundos en un líder de opinión, siendo que algunos con suerte pueden dominar sus propias ideas más allá de fumarse un tucio, fumarse lo que se fumen. Entonces, por lo mismo,
el gobierno debe adecuarse, porque si ya fue un fallo en el gobierno de Piñera, no saber adecuarse a los medios de comunicación masivos que hoy en día rigen a la comunidad. Y lamentablemente le pasó un anuncio a Boric, quienes van a regir la comunidad y quienes van a ir a votar por cualquier tipo de ley o quienes van a ir a votar por la votación de septiembre, es la gente que te dio el voto, no porque tú ganaras el voto, sino porque eras la opción menos mala. Por lo mismo, para que la gente vuelva a votar y la gente vuelva a sentir que el poder se manifiesta, ese poder tiene que ser manifestado a través de medios de prensa, medios populares, tiene que ser grabado. Es como, aunque suene ridículo el tema de que Boric vaya encabezando una caminata hasta Mex a expulsar a los ambulantes. Pero así como Jesucristo con los expulsando a los comerciantes. Pero exactamente, tiene que ser así como, así, salgan fariseos, salgan fariseos, fuera fariseos. Boric tiene que haber algún tipo de demostración, tiene que ir a pararse allá y Iquique, en la reja donde se saltan los otros, tiene que haber un acto poético, metafórico, en que se vea él ahí como cabecilla expulsando a los otros. Y con esto no estoy demostrando lo fascistoide que soy, estoy simplemente demostrando cómo se pueden dar vuelta las encuestas, cómo se pueden dar vuelta el cerebro de las personas, cómo se puede dar vuelta esta tendencia que se supone que vamos al desgobierno y esto va a estallar en cualquier momento. Porque basta hacer un zapping en televisión en la mañana para ver todos los matinales y todos los matinales hablan que el gobierno va a caer al suelo en cualquier momento y nosotros vamos a llegar a una inoperancia total en el cual vamos directo a la guerra civil. O sea, eso es un mensaje subliminal que está en los medios todos los días. Bueno, pero ese es el mismo mensaje que teníamos en el 73, ¿cierto? Del desabastecimiento, de que nos vamos a ir todos a la mierda, que esto o es un golpe de Estado o es irnos al hoyo. Y creo que hoy día la derecha está siendo muy hábil en aplicar ese mismo discurso nuevamente y en someter a la gente a un discurso, ¿cierto?, que tiene que ver con la precariedad, con esto ya no da para más, se necesita que alguien venga a poner orden. Una vez más. Necesitamos que venga el martillo, porque en el fondo ese es el concepto final, si tiene que venir el martillo a poner orden a todos, pero yo no estoy pidiendo que Boric salga a disparar ni nada por el estilo. Él por favor. Tiene que, no, que quede claro, por favor, que quede claro. Por favor, no. Lo que digo yo es que tiene que haber un cambio de mirada y ese cambio tiene que ser a través de la gente, de la gran crítica que se hace, es como, basta de charlas, ahora se requieren actos. Acciones. Absolutamente. Y las acciones hoy en día tienen que ser grabadas, porque si no son grabadas no valen nada. Tienen que ser vistas, palpables, reproducidas, tiene que reventar internet. Así que, Boric, a ti te digo, nos estás viendo porque yo sé que tú ves este programa. El Ministerio de la Magia en algún momento va a aparecer para asesorarte, pero desde acá te lo digo como análisis comunicacional, todos esos viejos que te tiran y te tiran cosas encima para que este gobierno logre salir del atolladero en que se encuentra, porque hoy día también, lo escuché hoy día de los que sobran temprano, lo que se llevó a cabo en la macrozona sur, que es la Araucanía, simplemente está repitiendo el patrón que se ha repetido durante años, que es ir a atacar a ese lugar y nunca llegar a una instancia de conversación, porque si tú vas con una persona que está disparando, no va a ganar el que dispara más, simplemente van a haber más muertos. Y tal como estamos viendo que se ha llegado a una escalada de violencia, eso no ocurre solamente acá, está ocurriendo en todo el mundo. Esta es la realidad que estamos habitando hoy en día. Ay, no puedo con este meme. Ahí está el meme que quería, ahí está. Muy bien. Ahí está el Boric que busca a Sami. Boric gemelo malo a cargo de las Fuerzas Armadas y de orden. Sin duda, y salvando al mundo. Boric por tiene que salir a marchar por la calle, tiene que salir como un X-Men ahí contra las balas, como estuviéramos en Ucrania. Ay, me imagino a Putin haciendo esas weas. Putin es de hacer esas tonteras. Oye, tenemos comentarios en las redes, por supuesto. Montserrat Reyes dice, Sami, aparte de hipicuico, facho, dice, agarren la escoba, brujas, salgan volando, te quiero, amigo, dice Montserrat. Besito a Fachislandia. Sebastián en YouTube dice, los pacos no andan en las calles, no están haciendo la pega. Bueno, eso es algo que también se hizo durante el 73. ¿Para qué? Para propiciar que la gente común y corriente en su casa dijera que salgan los milicos a la calle. Porque se propicia el ambiente. Si todo esto es fabricado. Debemos recordar eso, que esta realidad es fabricada. Todo es fabricado. Víctor Flores dice, Boric todavía no aterriza que está gobernando un país. Otra cosa es administrar un país, dar señales políticas de poder, como por ejemplo sacar a Yáñez, sacar a Siches por su nula capacidad de trabajo con las Fuerzas Armadas, dice.
Eso es lo otro que es importante recalcar también, antes que termines con el comentario, que es importante también que eso también sea un acto político. Es decir, la policía no me pesca, la policía no me hace caso, para eso Boric es la cabeza de Estado y para eso Boric puede manifestarlo frente a la prensa y decir, tal como lo hizo Piñera con uno de estos viejujos que se mandó una cagada en un momento, fue eliminado así, de forma inmediata, Rosas me soplan por interno. Rosas. Entonces, esto tiene que ocurrir exactamente lo mismo. Isquia es una rockstar, pero tampoco se le puede echar toda la culpa de toda la Isquia, porque la están tirando como el muro de los lamentos, y acá el que no hace caso, para la casa cooperaste. Entonces, Boricito, por favor, entra en razón, tienes que empoderarte del poder. Porque ¡el poder! Tú ya no eres Gabriel Boric, tú eres el poder personificado en una persona. Ya no te interrumpo, Ruth. No, sí, que estábamos leyendo los comentarios. Juanita Molina dice, muy visionario y creativo, grande Sammy, dice en YouTube. No va a presentar elecciones. Mira, Paulina Fernanda dice, a quemarlo a Sammy, aunque él ya está que arde. Muy bien, Ángel Osvaldo dice, la derecha quiere repetir lo que hizo el 73. Yo en eso estoy en absoluto acuerdo, creo que todo apunta a que lo que están haciendo es propiciar el ambiente para que la gente común y corriente en su casa diga que salgan los milicos porque está la zorra. Que salgan los milicos, sí, que salgan los milicos. César Villalobos dice, a Bachelet le decían que el país se caía a pedazos, que Chile necesitaba que lo salvaran. Y es todo el mismo discurso una y otra vez. Nunca ha variado el discurso. Y mira qué bueno, ¿cómo se llama el que mencionaba la Soa Bachelet? ¿Quién mencionaba Bachelet? César Villalobos. César Villalobos, por ejemplo, si la Soa Bachelet durante su segundo gobierno hubiese tomado a su hijito y hubiese hecho un acto político de decir, acá ni mi hijo se salva de haberse mandado una cagada, capacito que estuviéramos en tercera reelección de la Bachelet y hubiese quedado en otra instancia, porque un gobernante no puede tener tendencias familiares, porque ahí de inmediato pierde su capacidad sobrehumana del poder. Tiene que haber una justiciamiento, sí o sí, y no tiene que ver con ser fascistoide, tiene que ver con que el poder tiene reglas. Porque el discurso facho en Chile nunca se acaba, el discurso facho en Chile nunca se acaba. El discurso facho está metido en nuestra... Nunca se acaba, nunca se acaba. Está metido en nuestro ADN. Así es. Y por lo mismo... Por eso todos tenemos un facho adentro. Pero si porque hemos sido educados en para una cultura fachos. Muy facha. Y recuerda tu amiga que nos estás viendo en casa, tú no eres rubia, tú no eres rubio, tú no formas parte de la supremacía blanca. Tú eres un advenedizo. Hasta la Rufi está combinada. Aquí nadie es puro 100%, excepto los endogámicos. Ténganlo claro. Sí, es cierto. Si tú eres eso café sale con cola de chancho. Exactamente. Si tú eres café como yo, tú no le importas a nadie. Tú tienes que hacer tu propia ley, tu propia regla y tu propio camino de vida. Y para eso tienes que sacarte esta idea fascistoide de la cabeza de que le importas a alguien en estos estamentos, porque por lo mismo se bombardea este Estado, porque va en pro de libertades que nunca se ha querido que la gente tenga. Si por eso esta nueva, y me salto al otro tema, por eso esta nueva constitución asusta tanto a los grupos de poder. Pero claro, sí, porque le quita sus privilegios. Tienen toda la razón de estar apanicados. Yo lo entiendo absolutamente, porque se han estado acostumbrados durante generaciones y generaciones a tener el sartén por el mango, a tener el poder de mover los hilos de un país. Y de un día para otro te dicen, mira, parece que ahora en adelante ya no va a ser tan así, y ahora vamos a fijarnos en el beneficio del resto de la población. ¡Oh! Yo fuera la dueña de todo eso, también andaría con el poto a tres manos. Con el poto a dos manos, imagínate, si todas esas familias, que son 7 familias, son unos muertos de hambre que venían todo un pueblucho en España, muertos de hambre arrancando, y aquí llegaron con todas estas ínfulas oligarcas y reinantes, y por lo mismo ellos no tienen nada de especial, no tienen mejor sangre que nosotros, ni siquiera son tan blancos, nada de nada. Y si alguien quiere rescatar nuestra patria, si es que existe de alguna manera, aunque yo prefiero que sea una matria, tiene que haber un empoderamiento del yo. Yo he subido a mis redes sociales todo el día el esbozo que hay de la nueva constitución, yo ya la estoy leyendo. Recuerda que es tu responsabilidad como una persona que forma parte de una sociedad democrática, y tú instruirte lo poco que puedas, tú leer lo poco que puedas, y de hecho que está escrita en un lenguaje bastante cercano y entendible. Se nota que ahí hay bastante cerebro funcionando. Yo la leí, la otra me
provocado un colapso mental, esta es muy fácil de leer. Entonces, si queremos un Estado democrático que de verdad sea democrático, debemos apoyar los procesos porque esto no es magia, no es un milagro, no es algo inmediato. Es algo que se tiene que venir desarrollando porque llevamos 200 años de historia y esos 200 de años de historia son fachas, son oligarcas. Aquí nunca ha existido la libertad real, jamás. Ay, y con ese siempre, con el pesimismo a flor de piel, vamos a despedir a Sammy Tarot del día de hoy. Samicito, muchas gracias por acompañarnos hoy. Nos vamos a ir a la pausa. Despídete de tu gente. Muchas gracias por invitarme, muchas gracias a todos los comentarios. Recuerda, instrúyete, recuerda, Boris, tienes que manifestar el poder. El poder no es un concepto abstracto, es un concepto empírico, material y comprobable. Debe ser manifestado y hoy en día tiene que ser demostrado a través de los canales de comunicación. Tienen que verte todos para que puedan ver que estás haciendo algo. Eso sería, edúquense y recuerden, me pueden seguir en Sammy Tarot volumen 3 y ahí estaré directamente contándole todas las novedades y todo lo que estoy haciendo. Les mando besitos. Voy a estar en copia. Espérate. Hoy día salgo a las 20 horas en Vive TV. Voy a estar hablando sobre karma, dharma y empatía. ¡Wow! Gracias, Sammy Tarot. Nos vamos. Ya está, ya llegó Beno Espinosa, se viene el duelo mañanero para acompañarlos en su horita de almuerzo, así que no se quiten de la sintonía. Vamos a una pausa y ya volvemos con más Push Up aquí en La Voz de los que Sobran.